Le damos la bienvenida a los periodistas, a la maestra Olga Pellicer. Ella tiene una larga trayectoria en el Servicio Diplomático Mexicano, es profesora también en la materia, una autoridad, diría yo, en la materia, y le hemos invitado el día de hoy justamente porque nos encontramos a un año que se cumple el martes 20 de enero de que Donald Trump asumió por un segundo periodo la presidencia de Estados Unidos, y le agradecemos mucho, maestra Pellicer, la oportunidad de platicar para el auditorio de los periodistas. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un gusto hablar con ustedes y hablar con su auditorio. Gracias, profesora. Yo empezaría con un dato o con un par de datos. Apenas acaba de salir la balanza comercial. México se consolida en 2025 como el gran socio de Estados Unidos. Es pues muy abrumador el flujo de mercaderías de aquí para allá y de allá para acá, incluso comparándola con China y con Canadá, lo que nos dice que es una relación tremenda en lo comercial. Al mismo tiempo, somos objeto, maestra, profesora Pellicer, somos objeto de agresiones permanentes. ¿Cómo conciliar toma y daca, yin-yang, doble discurso? ¿Cómo lo conciliamos? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, desde luego es el reto más importante para México. Lo ha sido y se ha acentuado en los últimos meses. Es esta contradicción, digamos, entre una relación económica cada vez más estrecha y al mismo tiempo una relación que políticamente se ha hecho muy difícil con Trump en general, pero particularmente ahora en su periodo 2.0. La relación desde el punto de vista político se ha hecho bastante tensa. Y yo lo podría decir muy rápidamente por qué considero que se ha hecho tan tensa. En primer lugar, porque una de las características sobresalientes del pensamiento de Trump es el haber hecho una, que yo llamaría, redefinición de lo que desde su punto de vista consiste, cuáles son los mayores peligros para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y él ha considerado que lo más peligroso es, diría yo, no en orden de importancia, pero los enumero. En primer lugar, la migración. Como usted sabe, él le ha dado una importancia enorme, haciendo de los migrantes unos enemigos de los Estados Unidos. Expresado esto de una manera verbalmente terriblemente agresiva, terriblemente despectiva para esos migrantes, pero desde otro punto de vista también atribuyéndole muchos recursos y mucha autoridad a la agencia encargada de supervisar la posición de los migrantes en Estados Unidos. Yo no sé qué tan lejos ha llegado, porque él habló inicialmente de sacar a 5 millones de personas. No ha sido tan fácil y resulta bastante complicado llevar a cabo esas operaciones, pero el hecho es que ha creado una enorme tensión, desde luego dentro de todos los grupos migratorios en Estados Unidos, pero particularmente los grupos latinos, dentro de los cuales los mexicanos son los más importantes. Entonces ha habido, ustedes lo saben muy bien, una serie de episodios muy dramáticos, muy desgarradores para los inmigrantes, cómo han sido las deportaciones en Los Ángeles, cómo están siendo las deportaciones en Chicago, cómo lo han sido en Texas, en otras partes. Y todo esto ha creado necesariamente pues, un reto bastante serio para la política exterior de México, porque al mismo tiempo Estados Unidos es importantísimo desde el punto de vista económico y
la manera en que vamos a manejar algunos temas difíciles, como va a ser la renegociación del TEMEC, que ya se aproxima en este año, pues va a ser particularmente difícil, dado que se cruzan problemas de tensiones políticas con problemas comerciales. El segundo gran tema que Trump ha visto como una amenaza muy seria a la seguridad nacional de los Estados Unidos es el envío del narcotráfico. Él ha decidido que el envío de drogas, la llegada de drogas, particularmente esta droga, el fentanilo, constituye una amenaza muy seria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay un tanto de contradicción entre ese punto de vista, porque el hecho es que al interior de los Estados Unidos, al menos yo no advierto que haya una política muy bien definida, muy explícita, pero además eficiente para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos y también para atacar a los diversos empresarios, también narcotraficantes al interior de Estados Unidos. Ahí yo no veo que ellos hagan demasiado, pero sí han convertido a la llegada de fentanilo y de otras drogas a los Estados Unidos un ataque muy significativo a su seguridad nacional y por lo tanto, bueno, algunos de los hechos más conocidos, como es la captura de Maduro, formalmente se hace a nombre de que él trafica drogas a los Estados Unidos. Está por discutirse qué tan importante papel desempeña Venezuela en enviar droga a los Estados Unidos. Aparentemente no es de manera alguna el principal proveedor, digamos, de droga a Estados Unidos. Sin embargo, formalmente es el motivo por el cual primero se empiezan a destruir embarcaciones, se empieza a matar a sus tripulantes sin nunca poder asegurar que realmente estaban llevando droga, pero es bastante preocupante lo que está ocurriendo ahí y finalmente ya hay una franca intervención para detener a Maduro y las principales acusaciones en su contra tienen que ver con el envío de droga a Estados Unidos. Entonces, como México es un país en donde sin duda hay muchos cárteles, hay cárteles mundialmente muy conocidos y sin duda la droga que pasa por la frontera de México hacia Estados Unidos es un problema serio. Entonces, de repente tenemos que ese país con el cual tenemos la relación comercial más importante y que para ellos también somos la relación comercial más importante en el campo del narcotráfico o en el campo de los movimientos migratorios, nos encontramos en fuerte tensión con ellos. Y es lo que a mí me parece que en este segundo periodo de Donald Trump ha hecho que la relación con México y para México su relación con Estados Unidos evidentemente se convierta en un foco pues muy prendido de tensiones y de dificultades. Profesora Pellicer, ¿cuál es la evaluación que usted hace también del papel de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de su equipo de gobierno, al cabo de un año? ¿Cómo lo pondera? No solamente por este año que se cumple, sino lo que viene. ¿Qué evaluación hace en términos de dignidad
en términos de defensa de los intereses nacionales y en términos también de proteger la integridad, la soberanía territorial de nuestro país, amenazada reiteradamente por Donald Trump. Bueno, mire, yo creo que sin duda, desde el punto de vista de la cooperación en materia de seguridad, sobre todo de narcotráfico, ha habido un claro cambio respecto a lo que ocurría el sexenio anterior. Sin duda, el nombramiento de Harfuch, de Omar García Harfuch, y su trabajo en materia de decomiso, de lucha para detener el envío de droga a los Estados Unidos, y una serie de medidas que se han tomado que son bastante importantes, como haber enviado a los Estados Unidos a delincuentes, miembros de los cárteles que estaban purgando sentencia en México y que fueron mandados a los Estados Unidos. Creo que es una treintena de personas o más lo que ha sido enviado como un signo, pues, de conciliación, de diálogo, para que puedan superar estas demandas. Ahora bien, aquí lo que nosotros observamos es que para los Estados Unidos eso no ha sido suficiente. Ha sido la cantanela, si quieren, constante de Trump, es que sí, se está cooperando, sin duda está cooperando más que antes, pero no es suficiente, que es lo que viene existiendo, sobre todo en las últimas semanas, ha sido cada vez que hace declaraciones va a decir más o menos lo mismo. Lo que dice es que sí, la presidenta es muy agradable y él la estima mucho, pero la verdad es que en México mandan los cárteles. Es una acusación muy seria. Es una acusación que coloca a la presidenta, pues yo creo, en una situación extremadamente difícil, porque ¿qué es lo que aparentemente ellos desean cuando dicen, como dicen constantemente, no es suficiente? Yo creo que lo que quieren es que también se pueda entrar al paquete de cooperación por parte de México el envío de políticos que tienen vínculos con los grupos delincuenciales. Y esto sí crea un problema bastante serio, porque es evidente que no viene ahorita al caso empezar a decir nombres, pero todos sabemos en quiénes están pensando. Y pueden ser políticos, no necesariamente miembros de la 4T, pueden ser políticos incluso de regímenes anteriores, o pueden ser personalidades que, de nuevo, se habla mucho de ellos, para no citar su nombre, decir quién es el gobernador de Sinaloa. Sí. Entonces, no es el único, podríamos tener otros nombres. ¿Podría la presidenta aceptar enviar a esto que llamaríamos los narcopolíticos? Algunos le dicen así. Es particularmente difícil para ella. Particularmente difícil porque pues esto podría crear fisuras dentro de su base principal de apoyo en la 4T, y el crear fisuras dentro del grupo que tiene el gobierno, no es lo más deseable. Y por otra parte, algo que yo haría ver es, yo no sé hasta dónde
para Estados Unidos es conveniente desestabilizar a México. Porque aquí volvemos al comienzo. Somos muy interdependientes económicamente, pero México es dependiente de Estados Unidos, pero Estados Unidos también es dependiente de México. Y desestabilizar al país, desde mi punto de vista, en lo absoluto sería positivo para Estados Unidos. Aquí habría que pensar en muchas cosas. Desde luego, en este momento lo que mayormente le preocupa a Trump, creo yo, son las elecciones intermedias que van a tener lugar en el mes de noviembre. Y lo que él haga tendrá mucho que ver con el análisis que haga, cuánto lo puede ayudar o, por el contrario, perjudicar el llevar a cabo acciones que producen falta de estabilidad política en México. Entonces, es un tema difícil, que es muy difícil prever cómo se va a desenvolver y qué pueda pasar. ¿Qué pueda pasar si ellos pasan de lo que ya están haciendo, que es sobrevolar el territorio mexicano para detectar dónde puede haber laboratorios de fentanilo? No parece que no es fácil, pero seguramente están trabajando en eso y ya tienen información. Por lo demás, creo que tienen muchísima información sobre de qué manera están comprometidos políticos o empresarios mexicanos con la delincuencia y con el crimen organizado. Sin duda tienen muchísima información, y tienen muchísima información porque tienen allá a muchos detenidos con los cuales están hablando. También están hablando con Maduro y también tienen datos. Es decir, desde el punto de vista de la información, tienen muchísima información. Pero es muy distinto tener información a proceder a tomar medidas cuyo costo, tanto político como económico, puede ser muy alto para los dos países, no solo para México, también para los Estados Unidos. Entonces, yo sí pienso que esto hace del caso México-Estados Unidos un caso particular, no solamente por la cercanía geográfica, no solamente por la frontera que compartimos y que la están vigilando cada vez más, sino por la relación económica y política que tenemos y la manera en que la estabilidad mexicana es, y ha sido siempre, esto no es nuevo, la estabilidad en México es muy importante para los Estados Unidos. La política de aquella política de buena vecindad, la política del buen vecino, pues tenía una justificación. Estamos hablando de pues un periodo de guerra, era un mundo muy convulso. En aquel momento Roosevelt pues quería más bien enfocarse a lo que estaba pasando afuera del continente y pues entonces declara una política de buena vecindad, profesora. Ahora eso se rompió y no es porque Trump no tenga frentes abiertos en todo el mundo, sino que tiene pues sí muchos frentes y además rompe la política de buena voluntad. ¿Usted cree que ahora que se está reescribiendo todo, dado lo que usted ha visto, ha entendido, ha estudiado, pueda animarse a construir pues un nuevo patio trasero, perdóneme la expresión, un nuevo patio trasero forzado, como ahora mismo sucede con Venezuela, forzado por las armas? ¿Se atrevería a tener gobiernos subordinados y amenazados permanentemente y ve que esa pueda ser la idea de Estados Unidos? ¿O cómo la traduce, profesora? Bueno, desde luego no creo. No creo de ninguna manera que hubiera una acción militar tipo casi estado de guerra en México por parte de Estados Unidos.
lo descarto totalmente. No lo creo, no creo que les convenga y no creo que Trump adquiriera ningún mayor apoyo de sus seguidores por llevar a cabo una acción de esa naturaleza. Incluso lo que hicieron en Venezuela, bueno, lo hizo, capturó a Maduro, pero ya, ahora está tratando de entenderse con quienes están ahí aparentemente, los hermanos Rodríguez están dispuestos a conciliar y a llevarse bien con Estados Unidos. Entonces se me haría rarísimo y totalmente improbable, y lo descarto totalmente, que quisieran llevar a cabo una ocupación militar en México. Eso no. Es otra cosa lo que está buscando. Lo que está buscando es que puedan coincidir en una relación que acepta estas, como yo empecé con eso, estas redefiniciones de lo que es el interés nacional de los Estados Unidos. Y aceptando que para los Estados Unidos es en su interés nacional el detener la llegada de drogas, se tendría que negociar como se está haciendo. De hecho, bueno, hace un par de días salió una declaración conjunta del gobierno, bueno, del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, una declaración conjunta sobre la necesidad de entrar a trabajar más intensamente, porque reconociendo que se han hecho grandes esfuerzos, dicen no es suficiente, hay que hacer algo más. Entonces, el ponerse de acuerdo sobre qué va a ser ese algo más es en lo que entran en juego muchos factores. Uno, ya hablé, ese algo más no debe estirar demasiado la liga en la relación de la presidenta con su propio partido. Estirar la liga podría ser, no sé, peligroso en qué sentido, en que romper, llegar a crear situaciones realmente abiertamente conflictivas al interior de la 4T, pues por lo pronto no es que me guste o no me guste. La desestabilización del país me parece que sería esencialmente negativa. Y negativa para nosotros, pero también para Estados Unidos. Sí, tuvimos la oportunidad, Alejandro Páez Varela y su servidor, de platicar con el canciller en diciembre, con el canciller Juan Ramón de la Fuente, y recientemente con quien va a encabezar las negociaciones con Estados Unidos para el TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y uno y otro, desde sus respectivas responsabilidades, decían, es que no vemos que pueda materializarse una acción militar de Estados Unidos en México, porque cuáles serían lo positivo para Estados Unidos hacerlo. Pero entonces, profesora Pellicer, lo que Estados Unidos lo que busca es apretar más para que se consoliden los dos temas prioritarios para este gobierno de Trump, que es el tema migratorio, que de alguna manera está controlado ya en la frontera. Está controlado. Y el otro es el tema de evitar la llegada a Estados Unidos de, sobre todo, fentanilo, aunque también la cocaína que utiliza el territorio mexicano para pasar del otro lado. Bueno, mire,
Yo le voy a expresar una opinión muy personal. Por favor. Si el controlar a los grupos del crimen organizado en México no es de manera alguna negativo para México. Es decir, sí es deseable para el interés de México tener un control o caminar, porque eso no se va a lograr de un día al otro, pero enfocarse realmente en una dirección en que se logra realmente recuperar control de territorio. Por supuesto. Y recuperar control de violencia. Poder controlar la violencia y poder controlar territorio que ahorita se encuentra, eso es cierto, en manos, no todo el territorio evidentemente, algunas regiones están en manos de los delincuentes, eso sería positivo para México. Entonces ahí el juego tiene que ser extraordinariamente delicado, cuidadoso, para que por una parte sí se logre algo que es positivo para el país, para nuestro país no es positivo que los grupos de delincuencia actúen controlando cada vez más territorio. Eso no es positivo, eso deberíamos hacer todo lo posible por controlarlo. Y si en eso nos pueden ayudar, yo pienso que se debería aceptar. Pero algo muy distinto es que sean ellos quienes tomen, digamos, por decirlo muy rápidamente, la tutela del gobierno mexicano. Eso es inaceptable. México tiene que mantener sus márgenes de soberanía y tiene que ser el que tenga la última palabra en lo que se va a hacer. Ponerse de acuerdo en cómo se va a lograr eso, yo creo que es el gran reto de los próximos meses. Y que dentro de ese ambiente en que hay una muy difícil solución de los problemas, vamos también a tener la renegociación del TEMEC. Entonces sí, se viene, yo creo, y no exagero, uno de los años más difíciles para el gobierno mexicano y para, en general, el rumbo que va a seguir la relación con Estados Unidos. Lo que ocurra en los próximos meses puede ser algo que fije, que decida el futuro económico y político de México desde muchos puntos de vista. Pero justamente porque es muy difícil y delicado, pues llegar a conclusiones definitivas o asegurar que no se está haciendo o sí se está haciendo es muy, muy difícil. No sabemos porque pueden intervenir en muchas circunstancias que en ocasiones pueden estar fuera del control de México, totalmente fuera del control del gobierno, no lo sabemos. Pero, en fin, yo creo tener esperanza, y le voy a decir en qué creo que hay esperanza. Creo que hay esperanza porque hay grupos, tanto al interior de México como de los Estados Unidos, grupos importantes desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, que están dispuestos a entenderse. No me refiero únicamente al gobierno, me refiero también a grupos dentro del sector privado y a grupos dentro de la sociedad civil en su conjunto, que están dispuestos, que pueden y que querrían tener un buen diálogo para que los problemas entre los dos países se puedan encauzar de una manera positiva. Y ese sería mi deseo. No quiero abusar de su tiempo, no quisiéramos abusar de su tiempo. Me van a quedar muchas preguntas porque quería preguntarle, usted tiene un primer libro de los años 70
de México y Cuba, por ejemplo. Usted analiza Cuba desde la perspectiva de la izquierda mexicana. Me interesaría mucho, aunque sea breve, que me diga este impasse, cómo lo siente, cómo lo pulsa, por un lado. Por el otro lado, también le quiero preguntar, si usted me lo permite, profesora, preguntarle si usted ve, retomando el hilo que usted acaba de soltar, si usted ve que en esta coyuntura lo que parece se asoma como una vicisitud pueda convertirse, existe la oportunidad de que se pueda convertir en una oportunidad, porque en efecto, ¿cómo puede ser molesto o difícil para México acabar con los cárteles, o cómo puede afectar a México que los cárteles se acaben? Pues no, lo que quisiera casi cualquier mexicano de bien. Entonces, pues es posible transformar, por un lado, todo este enfrentamiento, convertirlo en una oportunidad. Existe esa posibilidad. Y por el otro lado, su visión de Cuba. Muy rápidamente, la primera pregunta, yo creo que la oportunidad sí existe. Que la vayan a tomar, no lo sé. Pero sí creo que habría una oportunidad de poder no terminar, sino ir encaminarnos ya a terminar con el tema de la violencia y el tema de la influencia de los cárteles en diversos niveles de la sociedad mexicana. Por lo que toca a Cuba, qué bueno que recuerde usted ese libro, porque me gustó mucho hacerlo, y porque lo que hice en aquel entonces, en este momento se plantearía de una manera totalmente distinta, pero es válido como antecedente. A ver, lo que yo estudié en aquella época era la manera en que la Revolución Cubana estaba impactando con diversos sectores de la sociedad mexicana. Estudié mucho cómo estaban reaccionando los empresarios, cómo estaban reaccionando el gobierno, cómo estaban reaccionando los grupos sociales de izquierda, etcétera. Y el arreglo al que finalmente se llegó, que fue un arreglo en el que Cuba y México salían ganando. México ganaba porque México fue un país en donde los cubanos no trataron de intervenir en aquella época de la manera que trataron de hacerlo en otros países latinoamericanos, exportando la idea de la guerra de guerrillas, en fin. La manera en que ellos llegaron al poder la quisieron en algún momento exportar hacia otros países de América Latina, pero nunca lo hicieron con México. Aquí hay que decirlo, los Castro siempre se llevaron muy bien con el PRI, sí, el partido que estaba en el poder. Y México ganó ese buen entendimiento a cambio de que fue el único país que en cierto momento era el único que tenía relaciones con Cuba. Lo cual además también se negoció con Estados Unidos. Era una negociación. Si Estados Unidos obtenía a cambio la información que desde México, los que iban a Cuba, México les podía informar quiénes eran, qué hacían, etcétera, etcétera. Era un juego de varias bandas, cómo es la diplomacia y cómo se deben resolver los problemas. Cruzando ahí muchos intereses, pero finalmente obteniendo un buen resultado, en este caso positivo para Cuba, porque había un puente, el único que le quedó en cierto momento. Luego se abrieron otros, y México a su vez sabía que no iba a haber ningún intento de venir a tratar de exportar las ideas de la Revolución Cubana a México. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, desde luego, la Cuba de hoy es una Cuba muy lastimada. Desde que desapareció la Unión Soviética, Cuba sufrió muchísimas consecuencias. Creo que ellos perdieron una oportunidad cuando, después del restablecimiento de relaciones como decisión del presidente Obama,
el presidente Obama mismo va a los Estados Unidos, va a Cuba, y ese momento para mí era la oportunidad para que Cuba realmente modificara el régimen interno de la manera, no exacto a lo que estaban pidiendo los americanos, pero tratando en gran medida de acercarse a un régimen más democrático. Creo que ahí Cuba perdió una oportunidad y de ahí para adelante llega Trump, rompe todo, el momento pasa, las oportunidades tienen momentos, si se pierden, se perdieron. Y creo que desgraciadamente Cuba perdió ese momento y actualmente está en condiciones económicas pésimas, muy lastimoso. Nos duele a quienes queremos bien y nos gusta Cuba lo que está pasando, pero está todo muy mal. Ahora, en ese momento, creo que tenemos una relación con Cuba distinta, que yo la veo desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico. Desde el punto de vista político, lo que es muy interesante es ver la influencia ideológica de Cuba en México. Yo no veo a los médicos cubanos, que tenemos muchos, cumpliendo una misión muy importante en términos de salud, pero sí los veo cumpliendo una misión importante en términos de asesoría política. Hay una idea de cómo hablar con el pueblo, de cómo mantener el predominio ideológico de un grupo, en este caso de la 4T, que es muy cubano, algunas de las cosas que se están haciendo, y en donde yo sí siento una influencia ideológica cubana. Supongo que alguna forma de asesoría política le dan a ciertos personajes que tienen bastante influencia en la forma en que el gobierno se comunica con la ciudadanía. Ellos insisten, y no creo que esté mal en principio llamarle el pueblo, pero el pueblo es el que va a pensar como ellos, no todos. Ahí noto una cierta influencia que me preocupa. Y por otra parte, económicamente, bueno, no hay duda que le estamos dando petróleo a Cuba desde hace mucho tiempo, no solamente la 4T. Desde años anteriores hubo acuerdos que favorecían particularmente a la isla, porque se sabe que una de las grandes debilidades de Cuba es su falta de fuentes de energía. Necesitan petróleo. Entonces, eso es histórica, pero en este momento lo estamos dando en momentos en que en Estados Unidos el jefe de la diplomacia estadounidense pues es ni más ni menos que Marco Rubio. Y yo creo que es importante saber con quién hablamos. Si yo sé que estoy hablando con Marco Rubio, tengo que saber qué representa ideológicamente, mentalmente, moralmente Marco Rubio. Marco Rubio, por su origen, por miles de razones, es alguien que evidentemente le interesa llevar a cabo algunas acciones en Cuba que permitan cambiar el régimen. ¿Cómo lo van a hacer? No estoy segura, pero sí sé que si tengo que hablar con Marco Rubio, tengo que saber quién es. Y sé que Marco Rubio me va a pedir que o bien suspenda totalmente o disminuya el envío de petróleo a Cuba. ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Tiene un costo político? Aquí dejo la pregunta abierta. Yo creo que sí tiene un costo político para México. No para todos, pero sí para un sector importante de la 4T. Un sector importante de la 4T que todavía
ve en Cuba una fuente de inspiración ideológica. Entonces, no sé exactamente, porque no me muevo en el círculo, no sé cómo lo piensan al interior, no sé cómo piensa la presidenta del movimiento, no solo la presidenta de la República, sino que dirige el movimiento. ¿Cómo evalúan, cuánto valoran, cuánto significaría para ellos que México accediera a la demanda de Marco Rubio, que quizá ya la hizo, quizá no la ha hecho de manera tan explícita, no, pero que sería muy normal que pidiera que no se mandara o se mandara menos petróleo? Entonces no sé si le contesto con esto su pregunta. Yo por último, sin duda la responde, profesora Pellicer. Yo por último, sin querer abusar tampoco del tiempo, como Alejandro, sí quiero preguntarle que la decisión del gobierno de Canadá de establecer un acuerdo con China que va a tener, se lo pregunto, consecuencias en el futuro del TEMEC, o abre también la posibilidad de que México pueda tener también acuerdos con China o con otras naciones del mundo, como lo está tratando de hacer Canadá. Bueno, para responderle, sin duda lo que acaba de hacer Canadá es algo que México no puede perder de vista. Y no puede perder de vista porque si, como se ha repetido tantas veces, sí queremos que el TEMEC se mantenga y sí se están haciendo esfuerzos para que el TEMEC se mantenga, entonces no podemos perder de vista lo que está haciendo el tercer socio, que es Canadá. Y lo que Canadá está haciendo, que me parece muy importante, es buscar diversificar sus conexiones económicas y ver en China una buena posibilidad para sus relaciones económicas con el exterior. ¿Puede México seguir ese ejemplo? No lo sé. No lo sé, porque para empezar, nuestro sistema político, y hemos hablado bastante, quizá más de lo que yo hubiera querido de nuestro sistema político interno, pues no tiene las características del sistema político canadiense. Son dos sistemas, por muchas razones, totalmente distintos. Entonces, posiblemente sería bueno que jugáramos más con China como una manera de ir reduciendo, aunque fuera levemente, nuestra gran dependencia en materia de comercio exterior con los Estados Unidos, pero, repito, no tenemos las mismas condiciones. Y por otra parte, no sé si nuestro gobierno quiere explorar esas alternativas. Para mí sería deseable explorarlas al menos, pero no sé si nuestro gobierno, la 4T, quiere. En mi primera impresión es que no. Pero en todo caso, lo que sí es muy importante es que esto no se pierda de vista como uno de los grandes retos que vamos a tener al momento de renegociar el TEMEC. Porque, bueno, de hecho ya Trump ha dicho dos cosas últimamente. Él se habla mucho siempre y no siempre hay que tomarlo muy en serio, pero últimamente ha dicho dos cosas. Una, que el TEMEC no le importa, eso lo acaba de decir. Y otra, que él preferiría dos acuerdos, uno con Canadá y otro con México. Eso ya está puesto sobre la mesa. Entonces, creo que estos días, meses que vienen,
van a implicar tomar decisiones muy importantes. Entre otras, si a lo mejor México prefiere el acuerdo México-Estados Unidos y que Canadá haga otro con Estados Unidos, o a lo mejor México se sentiría más protegido, más fuerte si se mantiene a Canadá dentro del TEMEC. Ahí, les soy franca, no tengo suficiente información, es mi tema, no soy economista, no sé hasta dónde podríamos jugar en ese sentido, pero pues ahí es Marcelo Ebrard el que va a tener que saber cómo lee lo que está ocurriendo y qué propuestas puede hacer, tomando en cuenta pues, todos los factores que hay que tomar, principalmente, y aquí repito, el tipo de gobierno que México tiene hoy por hoy. No lo sé. Profesora Olga Pellicer, es un privilegio para cualquier periodista mexicano o extranjero platicar con usted sobre estos temas. Le agradezco enormemente, le agradecemos enormemente la oportunidad de conversarlos, de su disponibilidad. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.